Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. Yo leo desde el 1 y el 4 lo leemos juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Todos, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Gloria al Señor. Padre, una vez más, gracias por el privilegio de estar, Señor, aquí y juntos abrir las Sagradas Escrituras y poder leerla, poder escuchar su mensaje y poder, Señor, recibirlo y obedecerlo. Queremos, Señor, que pongas en nosotros un corazón así, un corazón obediente, un corazón humilde, dócil, dispuesto a hacer lo que tú quieres que hagamos. De corazón háblanos, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que no sea yo un pecador incapaz, inútil e insuficiente, sino tú, Señor, tu Santo Espíritu obrando libremente en cada corazón, en cada alma. A ti la gloria, Señor. Háblanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Jonás. Como ustedes recordarán, hemos iniciado una serie de mensajes sobre este libro, un libro profético, no tanto por predicciones. Es bueno recordar que la profecía en la Biblia no significa simplemente predicción, predecir el futuro. La profecía en la Biblia tiene una carga importante de exhortación, de llamado de atención, de advertencia. Bueno, pues precisamente eso es lo que Dios hace aquí. Él llama a un hombre común y corriente, sin mucha influencia. Fíjense que dice el texto que Jonás era hijo de Amitai. ¿Qué se dice de Amitai? No sé, la palabra de Dios lo único que habla de él es que era padre de Jonás. De manera que así es Dios, hermanos. Dios utiliza personas comunes y corrientes, personas tal vez insignificantes desde el punto de vista de fama, de prestigio, personas de carne y hueso como tú y como yo, pero personas que Él pueda usar y cumplir sus propósitos y glorificarse. Porque al final eso es lo que más importa, la gloria de Dios. Bueno, pues Jonás tiene un mensaje precisamente de exhortación, de llamado y de atención, de advertencia. Fíjense cómo dice el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso es profecía, hermano. Por eso se considera el libro de Jonás un libro profético. Ahora bien, en sentido general, el libro de Jonás revela a un Dios sumamente misericordioso. La palabra de Dios dice que para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es grande. Por eso hemos titulado esta serie Grande Misericordia. Precisamente lo que expresa Jonás en el versículo 2, capítulo 4, oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte
y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermanos míos, Dios muchas veces no nos da lo que merecemos. Merecemos muchas veces disciplina, merecemos castigo, merecemos ser confrontados, ser golpeados, pero aún así Dios extiende su misericordia. Grande es su misericordia, esperando de nosotros una reacción, esperando de nosotros una respuesta. Ahora sí, ahora bien, cuando tú y yo no respondemos al llamado de Dios, aunque tú y yo no nos acojamos a los planes y propósitos de Dios, Dios no dejará de cumplir sus propósitos. Dios no dejará de cumplir sus planes. ¿Por qué? Porque Dios siempre logra lo que quiere hacer. Siempre. ¿Con nosotros o a pesar de nosotros? Aunque las personas intenten ir a otra dirección, Dios siempre logra lo que quiere hacer. Por eso Proverbios en el capítulo 19 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Permanecerá. No importa los deseos, caprichos e intenciones nuestras erradas y equivocadas, Dios siempre logra lo que quiere hacer. Y es precisamente eso lo que vemos en la historia en este libro. Pastor, ¿este libro es un libro histórico? Definitivamente. Pastor, pero ahí habla de un gran pez que tragó a Jonás. ¿Eso es historia? ¿Eso es real? Pura realidad. Dios es todopoderoso. Porque Dios siempre logra lo que quiere hacer, utilizando todos los medios, canales, recursos que Él entienda para cumplir sus propósitos. Y para no irnos lejos, el mismo Señor Jesucristo habló de Jonás como una historia real. Él habló de que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre durará 3 días y 3 noches en el sepulcro, refiriéndose a su muerte, sepultura y resurrección. ¿Se da cuenta cómo Dios permitió que esta historia estuviera entre nosotros y fuera confirmada por Él mismo en sus enseñanzas? Para Dios nada es imposible. En la historia vemos cómo usa Dios todo. Un profeta que huye, pudo haber escogido a otro. Huye, elijo a otro entonces. No. Una tormenta, un gran pez, una ciudad llena de maldad, hasta la misma naturaleza, para mostrar que Él tiene el control. Como dice el Salmo 135, todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Nada pasa por accidente, mis hermanos. Nada pasa por accidente. Porque Dios guía cada situación con un propósito claro. ¿Y cuál es su propósito? ¿Qué es lo que Dios busca al final? Que las personas cambien su corazón y se vuelvan a Él. Eso es lo que Dios pretende. Que todos
tengan oportunidad de cambiar su corazón. No importa lo que usted logre en la vida, alcance, consiga. Nada de eso sirve de nada si no te vuelves a Dios. Hermanos, aunque fallemos, Dios sigue obrando para cumplir su plan. Por eso el apóstol dijo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, refiriéndose a Dios. En definitiva, hermanos, Dios siempre cumple sus propósitos. Por eso hemos titulado este mensaje, sus propósitos se cumplen. ¿Me está escuchando? Sus propósitos se cumplen. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera los propósitos de Dios se cumplen? Hermanos, Dios actúa de manera directa y constante en la vida de las personas. Lo que pasa es que estamos tan ciegos, tan insensibles, que no nos damos cuenta. Dios actúa de manera directa para cumplir lo que se propone. Incluso usando situaciones inesperadas y cosas alrededor nuestro para llamarnos la atención y hacernos ver que Él quiere glorificarse en nosotros y a través de nosotros. Hermanos, en el texto que leímos, mira de nuevo el versículo 4. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tormenta, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Póngase, hermanos, en ese pellejo, en esa circunstancia, en esa situación. Todos llegaron a pensar que iban a sucumbir en ese instante. En la historia que leemos, Dios envía una gran tormenta. ¿Pero para qué la envía? Para detener la huida de Jonás. Jonás, yo quiero usarte para que tú proclames mi palabra, lleves el mensaje de salvación, de conversión, de advertencia, de juicio, pero también de oportunidad. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Pero qué hizo Jonás? Dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, al lugar más recóndito, más lejano. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, es decir, ya él tenía la decisión tomada, como muchas veces ocurre con nosotros. Sabemos que Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas. Dios tiene una voluntad, un deseo para con nosotros, pero nos volvemos tercos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y decidimos a ciegas seguir con nuestro propósito, con nuestro capricho. Dice el texto, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero gloria a Dios, siempre hay un pero. Un pero. Dice el versículo 4, pero Jehová. Pero Dios intervino. Por eso, en primer lugar, hermanos, ¿sabe de qué manera Dios cumple sus propósitos? Siempre interviniendo en la vida humana. ¿Me está escuchando? Interviniendo en la vida humana. Nos llegan situaciones, nos llegan adversidades, nos llegan problemas, nos llegan golpes duros. Y no nos damos cuenta que Dios está interviniendo para que entendamos que su voluntad es lo que más conviene. De que sus propósitos es lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Pero no se queda ahí. Mira el versículo 17, Jonás 1:17.
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién lo tenía preparado? Jehová. Usted que ha leído la historia recordará, al final Jonás cumplió su capricho, cumplió su decisión, se fue, Dios permitió una tormenta, los que estaban allí, los marineros, clamaron, eran religiosos, como mucha gente, cada uno clamó a su Dios, y al final se dieron cuenta, y así lo confesó Jonás, que era por su terquedad, por su rebeldía, por su mala actitud, por su desobediencia a Dios, que Dios permitió todo eso a tal punto de que estuvo dispuesto a morir, a quitarse la vida. Pero Dios intervino. Dios intervino, otro pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿qué? 3 días y 3 noches. Una señal más de la venida del Hijo del Hombre, del Mesías, del Salvador. Así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre sería muerto, sepultado y al tercer día resucitaría. Dios preparó un gran pez para salvarlo a pesar de su terquedad. Cuando estaba a punto de morir. Pero no solo eso, hace que el pez lo devuelva a tierra firme. Mira el capítulo 2, versículo 10. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás, en tierra. En tierra firme, a salvo. ¿Se da cuenta cómo Dios interviene? Pero no se queda ahí la historia. Si usted mira conmigo en el capítulo 4, vaya conmigo, por favor. Usted recordará que dentro del gran pez, Jonás oró a Dios. Dios tuvo misericordia de él, grande misericordia. Jonás aprendió en parte la lección, decidió ir y hacer lo que Dios le había mandado. Por al ver los resultados, cómo la misericordia de Dios se manifestó en ese pueblo, los ninivitas, un pueblo rebelde, pagano, perverso, pecador, se arrepintieron, se convirtieron y Dios lo perdonó. ¿Y qué pasó? Usted que ha leído la historia, eso le cayó mal a Jonás. Se molestó. Para que no nos demos cuenta, hermanos, la diferencia entre el corazón de Dios y nuestro corazón. Somos egoístas. Nos centramos en nosotros, pensamos más en nosotros, en el bienestar personal, individual, que en el de los demás. Cuando la Biblia dice que pongamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pensar en el bienestar de los otros, así como en el tuyo. Lo que tú quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Esa es la regla de oro. Amad a vuestro prójimo como a ustedes mismos. Jonás no entendió eso. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 7. Dice, podemos leer el 6 para tomar la idea. Preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Quién la preparó? Jonás no tuvo nada que ver con eso. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ajá, tú te alegras por eso y no te alegras por la conversión de un pueblo pecador. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó ¿qué? Un gusano. ¿Quién lo preparó? Dios.
el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció, versículo 8, que al salir el sol, preparó, ¿quién? Dios. Un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. El corazón humano, hermano. Engañoso es el corazón, dice la Biblia, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios usó una planta, un gusano, un viento fuerte. ¿Para qué? Para enseñarle a Jonás lecciones de vida. Así actúa Dios, hermanos. Dios permite cosas difíciles en nuestra vida para que abramos los ojos, para que despertemos del sueño, para que ya no sigamos con una actitud terca, rebelde, impía. Todo esto deja claro que Dios no es indiferente, sino que interviene con propósito en cada detalle. ¿Para qué? Para guiarnos, para corregirnos, para llevarnos de vuelta al camino correcto. Por eso el salmista exclamó, el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, eso es algo que tenemos que aprenderlo. Todas las situaciones, grandes y pequeñas, Dios la permite para que aprendamos a volvernos a Él y depender de Él. Y obedecerlo a Él no importa las circunstancias. Por ahí una segunda cosa. ¿De qué manera Dios cumple sus propósitos siempre? Vuelva conmigo al capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, está hablando de los marineros, ¿verdad? En medio de la tempestad. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Jonás sabía. Él sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Como tú y yo sabemos cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras batallas, cuáles son nuestras debilidades. Tú y yo sabemos cuál es nuestra situación delante de Dios, nuestra situación con Dios. Y a veces nos llegan cosas que nos ponemos la mano en la cabeza y no nos damos cuenta que detrás hay cosas pendientes. Cosas pendientes. ¿O qué usted cree? ¿Por qué la Biblia dice que al traer tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano? ¿Por qué la Biblia dice que cuando oremos a Dios, vayamos donde el pecador, donde el ofensor o el ofendido? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué Cristo recalcó eso? Porque no es posible que usted pueda tener una buena relación con Dios si tiene una mala relación con sus semejantes. No es posible que usted tenga cosas pendientes con personas que usted sabe y venga delante de Dios como que nada está pasando. Hermanos, Dios quiere cumplir sus propósitos. Y el plan de Dios es claro: transformar nuestro corazón y volvernos a Él.
hay una segunda cosa. ¿Sabe de qué manera Dios siempre cumple sus propósitos? Mostrando que nadie puede escapar de Él. ¿Me está escuchando? Nadie puede escapar de Él. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. A veces queremos salirnos con las nuestras. Pero con Dios, imposible. Imposible. La historia muestra claramente que nadie puede escapar de Dios, aunque lo intente, con todas sus fuerzas. Si usted mira conmigo rapidito el Salmo 139, un salmo muy conocido. El Salmo 139, versículo 7, dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, el lugar de los muertos, ¿qué? Allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Se da cuenta, hermano? Nadie puede escapar de Dios. Y al decir de Dios, de los propósitos de Dios. Jonás quiso ir en la dirección contraria a lo que Dios le mandó, tratando de alejarse lo más posible. Pero Dios intervino. Hermano, Dios interviene. Y más si eres hijo. ¿Me está escuchando? Si tú te consideras hijo, hija de Dios, se supone que Dios es tu padre. Y dice la Biblia que el padre a su hijo que ama, lo disciplina. A menos que no seas hijo. Pero aún no siendo hijo, Dios todo el tiempo anda detrás de ti. Buscándote. Como dice la alabanza aquella, persiguiéndote. La bondad de Dios. La fidelidad de Dios. Porque Dios quiere que tu corazón sea transformado y te vuelvas a Él. Hermanos, Dios envió una tormenta que puso en peligro a todos en el barco. Incluso los marineros se dieron cuenta de lo serio de la situación cuando supieron que Jonás estaba huyendo de su Dios. A veces, hermanos, hay personas, aún siendo impías, no cristianas, que Dios las usa, las empuja, las mueve para decirnos cosas, para hablarnos cosas, para ponernos a pensar. A veces usa familiares, los que viven con uno, aún no siendo cristianos, para que nosotros despertemos, abramos los ojos y nos demos cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Y como siempre decimos, a veces los impíos saben más que nosotros cómo debe vivir un cristiano. Y no que tú eres cristiano. Y no que tú eres... Muchas veces nos lo dicen con razón. Y nosotros, en vez de ponernos a justificarnos, lo que tenemos que reconocer nuestro error, confesar nuestra maldad y volvernos a Dios. Esto enseña que por más lejos que alguien quiera ir, Dios siempre está presente y tiene el control de todo. Dice Proverbios 15, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Se da cuenta? No hay forma alguna de que escapemos de los planes y propósitos de Dios. Ahora, lo que sí usted debe tener claro
es si su vida está sujeta al plan de Dios. Si estás viviendo según el plan de Dios. Por eso, por último, hermanos, en tercer y último lugar, ¿sabe de qué manera Dios siempre cumple sus propósitos? Mire conmigo el capítulo 3, versículo 10. Jonás 3:10. Dice el texto, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino. Los ninivitas, ese pueblo enemigo, adversario, pecador y pagano. ¿Y qué pasó? Y se arrepintió Dios del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pastor, pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es que se arrepintió? Volvemos a repetir y aclarar. Una cosa es el carácter y la naturaleza de Dios y otra cosa es el trato de Dios al ser humano. Dios no cambia en su naturaleza y en su carácter. Dios es inmutable. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios siempre será santo, Dios siempre será justo, Dios siempre será misericordioso. Lo que sí cambia es el trato de Dios con el pecador. Cuando el pecador, al reconocer su condición y al arrepentirse de sus pecados, de su maldad, decide tomar la decisión de convertirse a Dios, volverse a Dios, fijar su mirada en el Señor, vivir para Dios. Por eso dice la Biblia que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque se arrepintieron, se convirtieron. Por eso, en tercer lugar, hermanos, ¿sabe de qué manera Dios siempre cumple sus propósitos? Revelando que su deseo final es la conversión del corazón. ¿Me está escuchando? La conversión del corazón. Usted puede, ya lo dije, lograrlo todo en la vida. Cumplir sus planes, sus propósitos, sus objetivos, sus metas personales. Pero si esas cosas no producen en usted una conversión de su corazón, de nada sirve. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? No le sirve de nada. Porque el fin, el plan, el propósito de Dios, por encima de todas las cosas, es tu corazón. Un corazón arrepentido, un corazón convertido, un corazón transformado. Aunque Dios anunció juicio, su intención final no es destruir, sino transformar el corazón de las personas. Eso quiere hacer Dios con todo, sin excepción. Cuando los habitantes de Nínive reconocieron su maldad, ¿cambiaron qué? Su actitud. Hasta el rey proclamó ayuno. Proclamó ante el pueblo conversión colectiva. Volvámonos al Dios de Jonás, al Dios de Israel, a Jehová, Dios. Hermanos, cambiaron su actitud. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Dios mostró compasión y no aplicó el castigo que había dicho. El profeta Jeremías en el capítulo 18 dijo lo siguiente: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Así es Dios, hermano. Ese es el corazón de Dios. Y es el mismo corazón que Dios quiere que tú y yo tengamos.
Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Esa misma oportunidad que Dios te da a ti es la que Dios quiere darle a todos. Esto nos enseña que Dios realmente quiere que las personas admitan sus errores, cambien su forma de vivir y se vuelvan a Él. Porque el deseo de Dios es tener misericordia y dar una nueva oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. Es más, cada día es una oportunidad que Dios te da. Cada mañana. ¿Pero para qué? Para seguir en tus caprichos, en tus planes personales, en tus propios deseos. No, para que tú te acerques más a Él, para que lo busques más a Él, para que le conozcas más, para que vivas según sus planes y propósitos. Es para eso. El apóstol Pedro en su segunda carta dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que Jonás en un principio no entendió. Y Dios tuvo que enseñarle a través de situaciones, muchas de ellas pequeñas, para que abra los ojos. Así que, hermanos, ya hemos visto, Dios siempre cumple sus propósitos. ¿De qué manera? Interviniendo en la vida humana, mostrando que nadie puede escapar de Él y revelando que su deseo final es la conversión del corazón. Ya para cerrar, hermanos, a manera de reflexión. Hermano, hermana, no importa cuánto alguien intente escapar o resistirse de Dios. No importa. Dios siempre cumple lo que se propone. Siempre. Como ya dijimos, con nosotros o a pesar de nosotros. Él interviene en cada detalle de la vida. Aprendamos a ver a Dios hasta en las cosas pequeñas. Según la palabra de Dios, obviamente. Eso es lo que pasa con los sueños, por ejemplo. Dios hoy día no habla a través de sueños. Él habla a través de su palabra. Ahora, hay sueños que nos llaman la atención y tenemos que tener la sensibilidad de darnos cuenta si ese sueño está acorde a la palabra de Dios. Porque probablemente el Señor te está diciendo algo que ya la Biblia dice, pero tú, por tu terquedad, por tu tosudez, por tu rebeldía, por tu desobediencia, mantienes una mala actitud. Él interviene en cada detalle de la vida. Incluso en las situaciones más inesperadas, para guiarnos. Eso nos deja claro que nadie puede huir de su presencia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8 dijo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta las más mínimas. Porque ¿cuál es el bien? El bien es que seamos conformados a Cristo. Que nuestra vida sea transformada. Eso es lo que él sigue diciendo ahí en Romanos 8. El bien que Dios quiere producir en nosotros no es que tengas un mejor trabajo. No es que todos tus problemas sean resueltos. Eso es lo de menos, hermanos. Esas son cosas añadidas. El bien que Dios quiere producir en nosotros es un carácter transformado. Una vida
conformada a Cristo. Un corazón realmente convertido que refleje la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios para ti, para mí y para con todos. En lugar de resistir a Dios, lo mejor es rendirse a su voluntad. Permitir que Él nos corrija. Y nos va a corregir si somos hijos. El padre a su hijo que ama, lo disciplina. Cambiar a tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque sus planes siempre se van a cumplir. Con nosotros o a pesar de nosotros. Pero siempre buscando darnos una nueva oportunidad. Se la dio a Jonás y te la da a ti. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude a vivir según los propósitos de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje claro, directo, de corazón, Señor. Te pedimos perdón por las tantas veces que hemos tenido la misma actitud que tuvo Jonás. Querer hacer las cosas según nosotros, a nuestra manera, según nuestra propia voluntad. Pasar por encima a tu palabra, sin tomarla en cuenta. Tomar decisiones y hacer planes sin buscar tu consejo, sin buscar tu guía, tu dirección. Imponer nuestra voluntad por encima de la tuya. Perdónanos, Señor. No queremos seguir siendo tercos, rebeldes, tosudos, necios. Cuando la palabra de Dios dice que andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Oh Señor, perdónanos. Queremos ser personas que viven bajo la voluntad de Dios. Pon en nosotros un corazón conforme a tu corazón. Un corazón misericordioso, generoso, desprendido, amoroso. Un corazón clemente y piadoso. Un corazón sensible, humilde y manso. Un corazón conforme a tu corazón. Guárdanos, Señor, de tener en nosotros egoísmo, maldad. Que podamos aprender a pensar en el bien de los demás, así como en el nuestro. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza, sean evidentes en nosotros. Así con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Probablemente aquí entre nosotros hay alguien que sinceramente dice: pastor, yo he entendido el mensaje. He entendido el llamado de Dios. Pero en esta mañana yo reconozco mi condición. Soy pecador. Y reconozco mi necesidad de Jesucristo. En esta mañana, pastor, yo quiero tomar la decisión de entregar mi vida al Señor. Quiero arrepentirme de mis pecados y poner toda mi fe en Jesucristo y hacer de Él mi único Señor y Salvador. Si tú estás aquí y quieres tomar esa decisión, hoy es el día de salvación. El Señor te está llamando. El Señor quiere salvarte. Ahí a donde estás. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Levanta tu mano. Queremos orar por ti. Ore por mi pastor. Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero ser salvo. Quiero comenzar una vida nueva en Cristo.
quiero tomar esa decisión esta mañana. Ore por mi pastor. Si tú quieres dar ese paso de fe, hoy es el día de salvación. Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ore por mi pastor. Quiero ser salvo. Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero comenzar una vida nueva. Una vida conforme a la voluntad de Dios. Quiero dar ese paso de fe. Ore por mi pastor. Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ore por mi pastor. Quiero entregar mi vida al Señor. Por última vez, el Señor te está llamando. Hay una lucha en tu corazón, en tu mente, una lucha espiritual. Pero Dios quiere darte oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios te da para que tú tomes la decisión, la más importante de tu vida, volverte a Dios. Por última vez, levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Ore por mi pastor. Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero ser salvo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Oh Dios Todopoderoso, la gloria y la honra, Señor, te damos a ti. Tu palabra es viva y eficaz. Y ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces, Señor, cada corazón, cada alma aquí presente. Oro, Señor, para que como iglesia nos ayudes a ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Pero si hay alguna persona aquí entre nosotros que todavía no ha dado el paso de fe de entregar su vida a Cristo, sigue obrando en su corazón, Señor. Que no se vaya de aquí sin dar ese paso. Si tú quieres, acércate a nosotros. Queremos ayudarte. No te vayas de este lugar sin tomar esa decisión. Arrepentirte de tus pecados, convertirte a Cristo y ser transformado. Oh Dios de los cielos, a ti la gloria y la honra que solo tú mereces. Ante ti nos rendimos. Guíanos ahora a cada uno a nuestros respectivos lugares, bajo la guía del Espíritu Santo y bajo el cuidado del ángel de Jehová. Gracias, Padre, por hablarnos. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos...